Caminas por una ciudad estadounidense y 30 metros abajo hay otra ciudad, calles, tiendas y personas. Bienvenido a la América oculta, empezando con el número 16. Portland, Oregón, no luce como el viejo oeste, pero en el siglo XIX fue uno de los puertos más peligrosos del mundo. Marineros de todo el mundo venían, bebían y desaparecían. Los locales susurraban sobre hombres que eran drogados y llevados a escondidas bajo tierra solo para ser vendidos a capitanes de barco desesperados que buscaban tripulación. Claro, suena dramático, y mucho de esto probablemente sea una leyenda urbana, pero los túneles son reales. Se les conoce como los túneles de Shanghái. A finales del siglo XIX cruzaban el centro histórico de Portland hasta los muelles. Conectaban con los sótanos de negocios, facilitando el traslado de objetos. También servían como fumaderos de opio, bares clandestinos y celdas de detención. Hoy, la mayoría de los túneles están sellados, pero algunos bares del viejo barrio chino aún tienen acceso. Algunos visitantes afirman escuchar sonidos metálicos en las tuberías de las cámaras, ya sea por su imaginación o por el pasado de Portland. No todas las ciudades subterráneas fueron secretas. Algunas surgieron cuando la ciudad de arriba desapareció. Número 15. Seattle no planeó una ciudad subterránea. Simplemente se quemó hasta convertirse en una. El 6 de junio de 1889, una olla de pegamento se volcó en una tienda de pinturas. Al día siguiente, el distrito comercial, 4 muelles y las terminales del ferrocarril quedaron en cenizas. Nadie murió, y la ciudad transformó la tragedia en auge. Seattle construyó edificios más grandes y fuertes de ladrillo y piedra. Reemplazó la madera, la población se duplicó y las calles se elevaron 30 pies para evitar inundaciones frecuentes. Pero al construir la nueva ciudad, la antigua permaneció en su lugar. Bajo Pioneer Square, las calles originales, fachadas y aceras de Seattle se mantuvieron intactas en la oscuridad durante años y la gente seguía usándolas. Las tiendas funcionaban en secreto, había baños de vapor y burdeles activos. Todo cambió en 1907 con la llegada de la peste bubónica a Seattle. Los líderes de la ciudad entraron en pánico, culparon a las ratas, desalojaron a los de abajo, sellaron pasadizos y tapiaron entradas. La mayoría olvidó los túneles. Hasta los años 60, la renovación urbana expuso el mundo subterráneo y la ciudad intentó condenarlo, pero fracasó. Más de 500,000 personas firmaron una petición para salvarlo. Actualmente hay recorridos subterráneos donde puedes ver restos de la antigua Seattle, como fachadas y calles fantasmales. Sin embargo, Seattle no fue la única ciudad que tuvo que reconstruirse. Sacramento, número 14, es lo contrario. No se quemó, sino que se inundó. En el invierno del 61 al 62, la lluvia cálida derritió la nieve de la Sierra Madre. Toda esa agua bajó corriendo y no tenía a dónde ir excepto Sacramento. Luego, volvió a suceder una y otra vez. En enero, las inundaciones obligaron al gobernador a remar en bote hasta su mansión y entrar por el segundo piso. La gente de repente se dio cuenta de que Sacramento estaba en una llanura de inundación. Así que en lugar de huir, la ciudad se elevó durante los siguientes 15 años. Se levantó entre 3 y 6 metros. Los edificios se elevaron con grandes gatos de tornillo. Se crearon nuevas calles y las viejas quedaron como el subsuelo de Sacramento. Los sótanos se transformaron en bares, salas de juego y casas de entretenimiento. Los negocios crecieron hasta que la ciudad siguió y quedó en el olvido. Actualmente, muestran cómo vivía la gente en Sacramento. Con el tiempo, abandonaron el subsuelo, pero en una ciudad fue algo inevitable. Número 13. Centralia, Pensilvania, fue construida sobre carbón y en mayo del 62 se incendió justo antes del Día de los Caídos. El pueblo limpió su vertedero quemándolo, sin notar que estaba sobre viejas minas de carbón. Pronto, el fuego encendió una veta de carbón y se volvió un infierno. Al principio parecía controlado, pero luego el humo salió del suelo. El aire se volvió tóxico y el monóxido de carbono llenó los sótanos. Poco a poco, la gente empezó a irse, aunque algunos intentaron quedarse al principio. En el 83, un niño de 12 años casi muere después de caer en un socavón lleno de gas tóxico. Ese fue el final. El gobierno federal intervino, compró el pueblo por $2 millones y condenó casi todos los edificios. Residentes se evacuaron. Las batallas legales duraron décadas mientras el fuego seguía bajo las calles. Hoy solo quedan 5 personas. El código postal del pueblo se revocó en 2002
y se prevé que el incendio continúe por 250 años más. Y si te gustan estos análisis de mapas, asegúrate de suscribirte, porque, bueno, de todos modos mi carrera ya se volvió completamente subterránea. Algunos espacios subterráneos se construyen intencionalmente para ocultarse. Número 12. Cuando llegó la prohibición a Los Ángeles, la ciudad no se quedó seca, se fue al subsuelo. Bajo las calles de Los Ángeles, túneles de 11 millas conectaban bares, sótanos y bares clandestinos. De día, el Salón King Eddie era un negocio respetable de pianos. De noche, era un lugar muy concurrido en el centro de Los Ángeles. La prohibición acabó en el 33, pero los túneles seguían siendo usados por famosos. Hollywood vivía su auge y las cámaras también. Lugares famosos de Los Ángeles usaban túneles para que las estrellas evitaran a los paparazzi. El Hotel Cecil tenía un túnel al club de jugadores, favorito de Howard Hughes y otros famosos. Tras cerrar el hotel, el túnel se volvió leyenda urbana. En 2012, trabajadores que renovaban el edificio encontraron el túnel. Ahora las cosas se ponen serias. El 11, Boston es sinónimo de leyendas revolucionarias, por lo que existen rumores de túneles bajo la ciudad. Soldados moviéndose bajo los ingleses, George Washington escapando sin ser visto. Pero la mayoría es exageración. Boston no es para túneles. Nivel freático alto y mucho terreno de relleno hacen que el suelo sea inestable y peligroso al cavar mucho. Eso no significa que no haya nada oculto abajo. La mayoría de las entradas están selladas, por eso el subsuelo de Boston sigue generando rumores. Los mejores escondites son los que no puedes comprobar. Hay una leyenda que dice que en el extremo norte de la ciudad, los túneles resultaron útiles durante la Prohibición. Los contrabandistas usaban esos túneles para traficar alcohol ilegal. Para evitar a los federales, la mayoría de los túneles han sido sellados por obras. Los que quedan están inaccesibles, sin documentación y fáciles de exagerar. Boston no es la única ciudad con secretos bajo tierra. Número 10. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, oculta muchas cosas a simple vista. El Waldorf Astoria, con más de 100 años, sigue siendo símbolo del lujo clásico. Aunque es uno de los edificios más famosos de la ciudad, tiene una vía secreta, la número 1. Es parte del sistema ferroviario de Nueva York construido en los años 10, conectado con la Terminal Grand Central. Pero la vía nunca fue diseñada para pasajeros. Era parte de una estación de energía para transportar cenizas y escombros, y habría sido olvidada si no fuera por Franklin D. En la visita de Roosevelt en 1944, el presidente usó la vía 1 para guardar sus cosas, no para ocultar su polio, como decían los rumores. Luego, la vía 1 se volvió leyenda. Hubo desfiles de moda y Andy Warhol hizo una fiesta ahí en 1965. Tras los atentados del 11 de septiembre, las autoridades la vieron como vía de escape para delegados de la ONU. El acceso está prohibido, aunque equipos de mantenimiento la mantienen operativa. Miles pasan sobre ella a diario sin notarlo. No todos los espacios subterráneos eran ilegales. Algunos fueron hechos para ser permanentes. Número 9. No todas las ciudades subterráneas se usaron para fines ilegales. Kansas City se hizo subterránea a propósito, y ahí está el mayor complejo empresarial subterráneo del mundo. Enterrado a 48 metros bajo tierra, en los acantilados al norte del río Missouri, está Subtrópolis. Los desarrolladores tallaron más de 500,000 metros cuadrados en una mina de piedra caliza. Hay 17 kilómetros de caminos pavimentados e iluminados. ¿Pero por qué? Por el ambiente estable y temperaturas de -5 a 21 grados Celsius todo el año sin mal clima, olas de calor ni tornados. Se mudaron almacenes, fabricantes, oficinas y una oficina de correos. Hoy más de 55 empresas operan ahí. Demuestra que estar bajo tierra no siempre es sinónimo de guarida malvada y que algunos proyectos subterráneos no eran negocios. Número 8. Washington, D.C. alberga monumentos famosos de Estados Unidos, pero en H Street y un callejón hay algo más oculto. Si te permitieran pasar por ahí, que no es el caso, eventualmente te llevaría al sótano de la Casa Blanca. Durante la Guerra Civil, el general Winfield Scott temía que el Capitolio pudiera caer. Quiso un sitio para resistir y eligió el edificio del Tesoro. Sólido, de granito, defendible y subterráneo. Aunque el ataque no ocurrió, la idea persistió. En la Segunda Guerra Mundial, la Casa Blanca parecía vulnerable a ataques aéreos, por lo que se construyó rápidamente un túnel de 49 metros al anexo del Tesoro.
Adentro había una bóveda con comida, muebles y suministros. Los presidentes la usaron por seguridad o para evitar manifestantes y sus hombres para colar amantes. Después la Guerra Fría lo cambió todo. Se construyó un búnker más profundo bajo la Casa Blanca, el centro de operaciones de emergencia presidencial, para mantener al gobierno de Estados Unidos tras un ataque nuclear. Y Washington aún no termina. Número 7. Ve 48 millas al oeste de Washington y llegarás a Bluemont, Virginia, y al Área B. Oficialmente, comenzó como una estación meteorológica, por eso se le conoce como Monte Weather. Hoy en día, funciona como una instalación de FEMA, pero el sitio oculta un enorme complejo subterráneo debajo de la montaña. Puertas blindadas, su propio suministro de agua, energía de emergencia, un hospital, habitaciones, incluso un crematorio. La instalación se preparó durante la crisis de los misiles en Cuba, pero no hay túneles confirmados entre Monte Weather y Washington. Sería difícil excavar 80 kilómetros en secreto. Los rumores persistieron, pero los planes de la nación continuaron bajo Washington. El Monte Weather era para la continuidad. El número 6, para la guerra. En los años 50, Estados Unidos enfrentó una realidad brutal. Washington podría no sobrevivir a un ataque nuclear, así que un segundo Pentágono fue construido en las montañas Blue Ridge en Pensilvania en el 53. El sitio R se construyó por varios miles de millones de dólares actuales. Adentro hay plantas de energía, reservorios de agua, almacenamiento de alimentos, salas de mando, incluso un bar. Si el Pentágono real fuera destruido, este tomaría el control. Dick Cheney fue evacuado ahí tras los ataques del 11 de septiembre. Los túneles son tan grandes que pueden albergar varios edificios de 3 pisos, y los planes del gobierno no se detuvieron con el Pentágono número 5. El Hotel Greenbrier en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, opera desde 1813, recibió a 28 presidentes y albergó conferencias internacionales en la Segunda Guerra Mundial. Y eso lo hizo perfecto. Durante la Guerra Fría, el Pentágono tenía un plan de respaldo, pero el Congreso no. En 1959, el hotel comenzó un nuevo proyecto de construcción. Amplió sus instalaciones y fue llamado el Ala de Virginia Occidental. Pero algo más estaba sucediendo, algo debajo del suelo. El proyecto Isla Griega, un enorme búnker construido directamente debajo, de 12 pies de ancho, 10 pies de alto, 18 pulgadas de grosor y 25 toneladas de peso. Esa era solo una puerta blindada. Había 3 más detrás. Había instalaciones que podían albergar cómodamente a los 135 miembros del Congreso durante al menos 60 días. Podían comer, dormir, ejercitarse y legislar sin que nadie supiera su ubicación. El búnker se mantuvo abastecido durante 30 años mientras aumentaban las tensiones de la Guerra Fría, pero nadie lo usó jamás. En 1992, una investigación del Washington Post reveló el búnker. Días después cerró. Fue atracción turística y ahora es un centro de datos. Algunos planes son demasiado grandes para ocultarse en el edificio número 4. ¿Cuánto puedes empacar para el fin del mundo? Puedes empacar mucho por los vecindarios subterráneos y la montaña Cheyenne, una ciudad bajo 600 metros de roca. Se construyó entre 1961 y 1966, diseñada para sobrevivir a un ataque nuclear directo, 1000 veces más potente que las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Cubre 2 hectáreas y está excavada en 700,000 toneladas de granito. Dentro hay 15 edificios enormes montados sobre resortes gigantes aislados de las ondas de choque. Hay gimnasios, dormitorios, hospitales, reservorios y centros de mando. Incluso hay un restaurante de Subway. Incluso tiene su propio reservorio que almacena 500,000 galones de agua. La montaña puede cerrarse ante un ataque nuclear y operar de forma autónoma por meses. Pero no todos los refugios subterráneos estaban destinados a los funcionarios número 3 durante la crisis de los misiles en Cuba. No todos los refugios estaban destinados a legisladores o generales. Un plan se centró en la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, la suite subterránea de las cavernas del Gran Cañón o el búnker del Gran Cañón. Kennedy quería que las cavernas del Gran Cañón fueran un refugio antinuclear. Se llevaron alimentos y agua a 36 metros bajo tierra para ayudar a al menos 2,000 personas. Actualmente, el Hotel Cavernas del Gran Cañón la ofrece como suite por $1,000 la noche. Ha cambiado con los años, pero la suite ofrece comodidades como televisión, música, camas dobles y biblioteca.
Los alimentos que pidió JFK siguen ahí. El clima seco en las cavernas los conserva y el espacio subterráneo no se construyó para sobrevivir. ¿Y qué sigue después del número 2? En los 70s, Gerard B. Henderson, director de Avon, se preocupó por su seguridad y se mudó al subsuelo. En 1978, la mansión subterránea de Las Vegas se terminó a 8 metros bajo tierra. Hecha de concreto y acero, solo se podía entrar por puertas que parecían enormes rocas. Tenía 5 recámaras, 6 baños, alberca, 2 jacuzzis, bar, pista de baile, sauna y un green de golf de 4 hoyos. Había un cielo falso que imitaba la luz del día. La capa subterránea aún existe. La Fundación Stasis compró la casa enterrada bajo otra por $150,000 en 2014. Se dice que será un museo. Y, finalmente, en el número 1, hay un área subterránea en Estados Unidos que no fue construida para sobrevivir, sino para los recuerdos. En 1940, el presidente de la Universidad de Oglethorpe, Thornwell Jacobs, propuso que la sociedad preservara sus tesoros como los antiguos egipcios. En lo profundo de la universidad, en Hearst Hall, está la cripta de la civilización. 30 por 10 por 10 pies. Tallada en roca sólida bajo granito, la habitación es hermética, reforzada y conserva objetos cotidianos que representan la civilización de principios del siglo XX, discos de Artie Shaw, figura de Donald Duck y grabaciones de FDR y Hitler. La cripta está sellada hasta el año 1013, supuestamente la misma distancia desde la época de Jacob que desde el calendario más antiguo. Demuestran que los estadounidenses cavan túneles para esconderse, sobrevivir o simplemente ser recordados. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video. Si quieres ver más, suscríbete y activa notificaciones. Realmente ayuda. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima vez en MAPAC.